Dígame, doña Leti. Sí. En la página ¿En cuál? 60 A ver. del libro que estamos, el mensaje, Ah, o sea, está ya se bien, adelantó, ¿verdad? sí, no, Ah, pero a lo que voy sí, es que está bien, la gráfica está sí, sí, súper clara del yo A, yo B y yo C, sí. así súper clara, Maravilloso, doña Leti. resumida. Muchas gracias, sí. Porque aparte entender eso que está diciendo doña Leti del yo a yo, no es fácil. Yo hasta la fecha a veces se me cuatrapean. Entonces, gracias, doña Leti. Esa gráfica 2 convendría sacarle una copia y tenerla ahí junto a todos los apuntes. Porque a nivel práctico, mis niñas, es muy importante para esto que les platicaba de la paz, ¿no? O sea, el yo A es Noriko, o más bien la que toma las decisiones, la que observa, el A, el yo inocente. Entonces, Ajá. ahí, en esas partes de mi experiencia física, me toca a mí aplicar el yo al yo para saber cómo puedo realmente expiar, dónde estoy yo proyectando esa culpa inconsciente del yo B. Porque el yo ve es el que proyecta, ¿se acuerdan? El yo ve es Ujú. el que avienta al yo sé toda la proyección. Entonces, Es la víctima. es la víctima, claro. Ajá. Entonces, ojo ahí. Pero gracias, doña Leti. Efectivamente dije, "Ay, esa doña Leti ya va, me va a decir, oiga, en el capítulo último del libro, oiga, poca doña Leti, No, denme no, no. chance de leerlo, que no es fácil este libro está fuerte. Pero bien, doña Leti, muchas gracias porque nos ayuda pues, a entender mejor un poquito lo que estamos leyendo, ¿ok? Ok, Bueno, pues voy a empezar a leer, mis niñas hermosas. Vamos a comenzar el capítulo 3. Seguimos, obviamente, con las divisiones. Y esta es la cuarta división. Ya deben de tener, si no cristalino, bastante claro cómo están las divisiones. ¿Cuál es la primera? La idea de la separación. La segunda, mente erradamente crística. Tercera división, cómo Kenneth Wapnick hace en esa tercera división muchas subdivisiones. Y ahorita vamos a entrar a la cuarta y última división, ¿ok? Que habla de algo maravilloso, mis niñas, de la forma, del efecto de las divisiones en total, ¿ok? Entonces, capítulo 3 dice el origen y la naturaleza del mundo de tiempo y espacio. La cuarta división. Y dice, introducción. Las ideas no abandonan su fuente. Bien importante. Recapitulamos, dice Kenneth Wapnick, la situación que dejamos al final del capítulo 2 y volvemos a la motivación original para la estrategia del ego de convertir al Hijo de Dios en un ser insensato o sin mente. La misma, atención, y esto va a ir subrayado, mis niñas, la misma comienza con que el ego tiene que enfrentarse, atención, a la amenaza de su propia muerte inminente por el poder inherente que posee la mente del Hijo para elegir al Espíritu Santo. La respuesta, entrecomillado, de Dios a la separación, que es la presencia del amor perfecto en su mente recta. Espíritu Santo. Acuérdense que cuando yo me integro a esa primera división, que es la idea de separación, Dios en su inmensa sabiduría sabía que no podía ser parte de este sueño y entonces nos coloca el regalo. El curso le llama el regalo, que es el Espíritu Santo, es el recuerdo de su mente, que es lo que nos va a ayudar a poder recordar lo que realmente somos. Y continúa diciendo, el ego, por consiguiente, emprende su plan para salvarse. Si ha de continuar su existencia, el ego tiene que de algún modo lidiar con la amenaza que percibe de que el Hijo escoja al Espíritu Santo, y claro que es amenaza, cuyo amor señala hacia la propia disolución inmediata del ego. Yo cuando invoco recuérdame, mis niñas, y todas aquí lo han hecho y por lo tanto lo han sentido, cuando invocamos ese recuerdo,
se siente como el ego empieza como a perder fuerza, pierde, pierde poderío, ¿sí o no? Y es a lo que se refiere. La disolución inmediata del ego cuando invoco el recuerdo de lo que realmente soy. Y dice, ya hemos visto que las etapas iniciales del plan del ego consistían en convencer al Hijo de Dios que está dormido de que su sueño de individualidad y la consecuencia de este en la Trinidad impía, pecado, culpa y miedo, ¿se acuerdan? Ahí está, de pecado, culpa y miedo, eran un hecho. El ego me hace creer que efectivamente la culpa, el pecado y el miedo son reales, son parte de mi ser. Esta parte del plan del ego culmina, como vimos, en apartar la propia creencia del hijo en el pecado y en los sentimientos de odio, obviamente de sí mismo, el yo-a. De modo que ahora había un objeto específico, el yo sé, entre paréntesis, en donde voy a aventar toda la proyección. Y ojo, dice, aparentemente fuera del mismo, claro, a quien él podía odiar y temer justificadamente. ¿Por qué justificadamente? Por lo que me hizo, por lo que me dijo. Esta era una realidad, entre comillas, tan aterradoramente apremiante que él estaba en peligro de destrucción inmediata en la guerra contra Dios. Aquí nos está explicando un poquito cómo opera la dinámica del ego de manera interior, de cómo se siente amenazado por esa mente que él no ubica qué es, porque obviamente no sabe, pero que tiene que evitar a toda costa que yo la invoque, que yo la busque, como el tomador de decisiones, ¿ok? Y así, esta figura de Dios recién formada y engendrada se convirtió en el enemigo, conjuntamente con su agente, obvio el Espíritu Santo, y puesto que él no podía ser derrotado, él es, después de todo, la deidad omnipotente, este enemigo Dios tiene que evitar a toda costa. Dios tiene que evitarse a toda costa. El ego no ubica a Dios, a la mente crística, solo sabe que hay una amenaza y que hay que evitarla a toda costa, porque puede implicar su disolución inmediata. En otras palabras, y subrayamos, la mente del hijo se convirtió en un campo de batalla. Y si él permanecía ahí, esto significaría su aniquilación instantánea. Volviéndose de nuevo hacia el ego, en busca de ayuda, ojo, el cual está más que feliz de venir al rescate, y lo pone entre comillas, o sea, venir al rescate entre comillas, del hijo, el yo ve, la víctima, ¿se acuerdan? Como dijo doña Leti, él ve la víctima. Le dice a este cómo, ojo, le dice a este cómo resolver aparentemente su problema, que en verdad es literalmente fabricado y por lo tanto ni siquiera existe. Todo esto que acabamos de leer, insisto, es la manera en cómo el ego se mueve, cómo se percibe a sí mismo y percibe hacia afuera esa amenaza. Y dice, si bien el ego es el epítome, el resumen de la arrogancia, al decirle al hijo que puede suplantar al verdadero Dios, su evidente arrogancia se disfraza ahora de humildad. Y eso también lo vimos en el curso, ¿se acuerdan? Grandeza en contra de grandiosidad. Cómo Dios es grande y el ego solo peca de una falsa humildad, grandeza y grandiosidad. Y dice, la cual entraña la creencia de que no es lo suficientemente fuerte para derrotar al Espíritu Santo y ahogar la voz que el ego dice que habla a favor de la venganza de Dios en la mente separada, el hogar del ego. Mente separada, hogar del ego. Nunca escuches la voz de Dios
te va a castigar, está enojado. Además, como hemos visto, subrayamos, no es el creador ni el Espíritu Santo lo que constituye el miedo real del ego. Claro, porque él ni siquiera sabe qué es, de todos modos. El ego, atención, y seguimos subrayando, el ego fabrica este miedo solo para convencer al hijo de que hay peligro en su mente. Y esta creencia se convierte en la motivación para que el hijo escape del temido enemigo en el campo de batalla al abandonar su mente. Y si se fijan, todo cobra sentido. O sea, ustedes traten de aplicar todo esto que acabamos de leer a alguna experiencia física que tengan a nivel mental. Y es que así le hacemos. Para mí, por eso este trabajo que hizo Kenneth Wapnick, porque no es fácil explicarlo y plasmarlo en una hoja, para que quedara un poco más claro, es todo un trabajal. Entonces, a mí este libro se me hizo un gran trabajo de Kenneth. Y dice, la consecuencia final, por supuesto, hace al Hijo de Dios un ser insensato o sin mente. Esta parte del plan del ego, por consiguiente, funciona de la siguiente manera, y mucha atención, mis niñas. Al darse cuenta de su impotencia en contra de esta presencia, con mayúscula, la cual el ego obviamente no puede remover por él, porque aparte ni siquiera sabe qué es, el único recurso que le queda al Hijo de Dios, dada la meta del ego de que éste se torne por completo en un ser estúpido o sin mente, ¿cuál sería la solución? Separarse del Dios ilusorio y del Espíritu Santo. Su voz vengadora, el yo sé. ¿Sí? Todo esto va subrayado y va de tarea para que me lo repasen. Y repasado, puedan aplicarlo en alguna experiencia que ustedes tengan. Ay, claro, ahorita el ego está haciendo de las suyas y está tratando de verse acá y de estar, porque el ego es muy hábil. Y el ego me dice, ahorca a mis hijos, también lo puedo. Claro, es que el ego, yo tengo que aprender, mis niñas, a distinguir la voz del ego de la voz del espíritu. Muchas veces, gente me lo ha dicho, Lórico, es que ¿cómo la distingo? La primera que voy a escuchar, a voz en grito, siempre va a ser la del ego. Siempre. ¿Por qué? Porque necesita empoderarse. La voz del espíritu, al ser la verdad absoluta, no necesita nada más que elijas escucharla. Será la voz que menos oigas y mientras menos entrenada estés, pues menos la vas a oír. La que menos te empodere, porque la voz del espíritu no necesita empoderarte, la del ego sí. Entonces, así empiezo a escuchar y saber qué voz me está hablando. Por supuesto, un ejemplo como el de mi amada Alicia, bastante radical, siempre va a proceder del miedo. Tenemos que entender la fuente de nuestros pensamientos, mis niñas. Y yo debo de elegir esa fuente. Si estoy en amor, mis pensamientos van a proceder de la unión, del recuerdo, de Cristo. Si estoy en miedo, mis pensamientos van a proceder, obvio, del ego, de la separación. Yo elegí, ¿eh? Nada de que "Ah, es que me vino el pensamiento y pues ni modo lo hice". No, ya lo dice el curso en sus lecciones. No hay pensamientos fútiles, no hay nada de que me vino el pensamiento y yo no. Yo soy la que elige los pensamientos. Lo importante es ver de dónde surgen los pensamientos. Sí, me lo O hicieron. sea, te llegan los pensamientos y ya tú eliges por No, dónde irte, ¿no? tú eliges desde un principio si estás en amor o en miedo. Y en función de esa elección te van a llegar los pensamientos. Si yo estoy en amor, difícilmente me va a venir un pensamiento que genere separación. Como el ahorcar a mis chamacos. Claro. Ok. Entonces, si yo estoy desde el amor, el pensamiento, en ese supuesto, hagan de cuenta, si Alicia está pensando, Alicia, tienes que venir a terapia, por favor, independientemente. Bueno, si tú estás pensando que el hijo te está sacando de quicio, pero tú estás desde el amor, el pensamiento que te va a venir es desde el amor, no es
así tan fuertes, sino háblales desde cariño, llévatelos a tomar un helado, siéntalos a platicar, te viene la inspiración del espíritu y quizá te marca un poquito la carencia, y voy a hablar en dualidad, ¿ok? Que tu hijo está sintiendo para que tú en ese momento la abarques. Sí, sí queda claro el ejemplo y eso es hermoso. Entonces el pensamiento va a surgir desde donde yo haya elegido constituirme, desde el amor o desde el miedo. Sí, mi Alicia hermosa, pero eso va muy profundo. Eso va no desde el yo B, que es la víctima, sino desde el yo A, que es el tomador de decisiones. Yo decido conducirme desde el amor. Y entonces los pensamientos que voy a producir, yo, nadie más, van a ser fundamentados en esa creencia de amor respecto de la misma circunstancia. Sí, mi Alicia hermosa, te espero en terapia, por favor. Bueno, ¿vamos bien? Sigo leyendo entonces, mis niñas. Así pues, el ego le dice al hijo que aun cuando él no puede derrotar a estos enemigos, entrecomillado, divinos, puede escapar de ellos alejándose de la mente que contiene esta imagen del dios del ego y su respuesta iracunda. Un proceso psicológico que llamamos proyección. Ya hemos explorado esta dinámica, que pronto se convertirá en nuestra cuarta división, cuando discutamos el paralelo con la dinámica básica de la extensión. Ojo, apunten, proyección del ego, extensión del espíritu. El ego proyecta, aviento hacia afuera, me quedo sin. El espíritu extiende desde mí, abrazo, me hago una con lo de afuera. Nori, ¿lo puedes repetir, porfa? Es proyección del ego. Proyección desde el ego, extensión desde el espíritu. Proyectar, ¿qué es? Observo y aviento, me deshago. Lo aviento hacia afuera y yo me quedo sin nada. Por eso la proyección siempre viene de la culpa. Yo encuentro algo que genera culpa en mí, lo proyecto y lo niego en mí. La extensión, mis niñas, es del espíritu del ser. Extiendo desde mí, abrazo y abarco todo lo que me rodea. Lo hago uno conmigo. Ahí no hay proyección, ahí hay extensión. Lo que yo soy lo reconozco, lo abrazo, lo amo y lo extiendo. Lo hago uno con todo. Es hermoso. ¿Sí? ¿Sí, Meli hermosa? ¿Sí quedó claro? Sí, Nori, gracias. No a ti, mi Meli hermosa. Y entonces, repito, ya hemos explorado esta dinámica que pronto se convertirá en nuestra cuarta división, cuando discutamos el paralelo con la dinámica básica de la extensión. El espíritu, dos puntos. El espíritu se extiende, entre paréntesis, o crea, que es lo mismo, mientras que el ego proyecta, entre paréntesis, o fabrica. Aquí también opera proyección, fabricar, extensión, crear. Como lo resume un curso de milagros, dice aquí Kenneth Wapnick y por supuesto subrayamos. Tú fabricas, entre paréntesis, la ilusión mediante la proyección, mas Dios crea la verdad mediante la extensión. ¿Sí? Capítulo 11 del texto en la introducción, párrafo 3, oración 1. Pero primero, atención mis niñas, subrayen esto que vamos a leer a continuación, va a quedar todavía mucho más claro. Dice, primero, antes de que tenga lugar la proyección final desde la mente, el ego introduce todavía otra línea más de defensa. Dos puntos, la fragmentación. ¿Qué es la fragmentación? Que veo muchas personas, que veo muchas cosas, que creo que tengo tres problemas, de dinero, de amor y de salud. ¿Sí? Es bien importante entender la fragmentación, porque aquí en la dualidad al ego le encanta decir, híjole, es que tengo 5 problemas. O sea, los enumeramos.
cuando no hemos entendido que la fuente de todo malestar solo es uno. Mi idea en la mente de separación, ¿ok? Entonces, la fragmentación es otra dinámica del ego para seguir profundizándome en el sueño. Y dice, razona así, 2 puntos. Si su Dios está en pie de guerra, buscando venganza en contra de su hijo por la vida que le robó, entonces el Hijo de Dios, todavía unificado como un solo hijo, atención, puede confundir a su perseguidor iracundo al fragmentarse en millones y millones de pedazos. Ejemplo, el jefe que me sobaja, la suegra que me humilla, el marido que me engaña, el hijo que no me respeta, la vecina que me critica. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? La táctica no es muy distinta de la que practica una banda de ladrones. Atención con el ejemplo. Quienes dividen el dinero robado y toman caminos separados. Y de ese modo hacen más difícil para los oficiales de la ley el encontrarlos a todos y recobrar lo que se hurtó. Si yo fragmento como ego tus disque problemas, tu único problema lo fragmento en la suegra, el jefe, el dinero, la salud, la vecina, el hijo, me va a costar más trabajo, mucho más trabajo, descubrir que la única fuente de mis 500 problemas es uno y está en la mente. ¿Sí queda claro? Como el ejemplo que acaba de poner Kenneth Wapnick. También encontramos, dice aquí, la expresión de esta parte del plan del ego en el sistema mitológico de los maniqueos, la secta gnóstica de los primeros siglos cristianos. Su teología dualista, atención, enseñaba que la oscuridad se robó la luz y continuamente procuraba atrapar las partículas de luz en su interior. A tales fines, el rey de las tinieblas, y entre paréntesis pone la versión maniquea del Dios creador bíblico, creó a Adán y a Eva. Como explico más detalladamente en mi libro Love Does Not Condemn, el amor no condena. 2 puntos. Aquí viene un extracto. Dice, las partículas de espíritu luz están atrapadas en el cuerpo obscuridad, mantenidas ahí por los deseos de la carne que atrapan aún más. Deseos de la carne, todo lo que en el mundo de la forma me atrae, no pasa nada. Este es, por supuesto, el propósito del rey al crear a Eva. 2 puntos. A ella, estos, es decir, los demonios de la oscuridad, le impartieron, ojo, de su concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Lujuria. ¿Ok? Le compartieron o le impartieron de su lujuria para que sedujese a Adán. El despertar de la lujuria de Adán tuvo un doble propósito. Atención, mis niñas, porque es bien importante los propósitos. El primero, que lo arraiga aún más a la carne, ¿no? Al revolcarse en lo que los maniqueos consideraban como su inmundicia. Y el segundo propósito, mediante la reproducción, se adelanta más el plan de la oscuridad para dispersar la luz. Más y más partículas de luz son atrapadas en el cuerpo y de ese modo se multiplican las necesidades, claro, y los esfuerzos de los poderes de la luz para recobrarlas. Páginas 227 y 228 del libro Love Does Not Condemn de Kenneth Wapnick. ¿Para qué nos ayuda esto que dice aquí Kenneth Wapnick? Son como analogías, mis niñas. Son analogías de ver cómo a veces en la experiencia nosotros nos comportamos a nivel mental con este tipo de ejemplos. Y créanmelo, sí cuadran. Cuando hago el examen, cuando realmente me siento y digo, bueno, la partícula de luz es absorbida por el cuerpo, claro, es una dinámica que yo ocupo en la experiencia. ¿Ok? Ese es el propósito de Kenneth Wapnick al ponernos estos ejemplos. Y continúa diciendo, y de ese modo, mientras el hijo único está todavía dentro de su mente, a punto de dividirse
y fabricar el universo físico, este mismo hijo, siguiendo los consejos del ego, atención, subrayamos, se quiebra en un número de fragmentos casi infinito, cada uno de los cuales retiene el sistema de pensamiento del ego de individualidad, culpa, miedo y el modelo de la tercera división A, B y C, que como doña Leti nos hizo favor, en la página 60 hay una gráfica donde queda cristalino esa dinámica del A, B y C. Sin embargo, como veremos más adelante, ojo, atención, subrayen mis niñas, cada fragmento también contiene la presencia del Espíritu Santo. Aquí viene la buena noticia, ¿no? Se fragmentó en millones para dificultarme el recuerdo. Pero ¿qué crees? Que en cada fragmentación estaba también el Espíritu. Hermoso. Así como el sistema de pensamiento del ego, debido al principio holográfico de que la totalidad se encuentra en cada parte. ¿Ok? Cada fragmentación voy a encontrar tanto al ego como esa parte crística del Espíritu Santo. Y dice, la fragmentación de la filiación está descrita en esta oración de Jesús a Dios el Padre, la cual aparece en el texto y que reflexiona sobre la luz del Cristo que aún está presente en las mentes, atención, que aún está presente en las mentes de los fragmentos aparentemente separados y tenebrosos del Hijo único de Dios. Aquí me encanta la palabra aparentemente. Eso es bien importante, porque parece fragmentos aparentemente separados. Y 2 puntos. Capítulo 28 del libro dice, te doy las gracias, Padre, sabiendo que tú vendrás a salvar cada diminuta brecha que hay entre los fragmentos separados de tu Santo Hijo. Qué linda oración, ¿no? ¿Se imaginan cada vez que esté yo enfrente del jefe, de la suegra, del marido, del hijo, de la vecina, y yo diga, gracias, Padre, porque tú y solo tú vas a venir a eliminar esa brecha entre los fragmentos? Tu santidad absoluta y perfecta mora en cada uno de ellos. ¿Y están unidos? Ojo, porque lo que mora en uno solo de ellos, mora en todos ellos. ¡Cuán sagrado es el más diminuto grano de arena cuando se reconoce que forma parte de la imagen total del Hijo de Dios! Las formas que los diferentes fragmentos parecen adoptar, ojo, esto va subrayado, mucha atención, estamos repasando el texto. Las formas que los diferentes fragmentos parecen adoptar, suegra, jefe, enfermedad, carencia, lo que sea, no significan nada, pues el todo reside en cada uno de ellos. ¡Wow! Y cada aspecto del Hijo de Dios es exactamente igual a todos los demás. ¡Qué hermoso! Híjole, ánimas que podamos observar eso siempre en cada fragmentación. Capítulo 28 del curso de Milagros, sección 4, párrafo 9. Y dice Kenneth Wapnick, discutiremos los fragmentos individuales del Hijo único de Dios en el capítulo 4, en el que sigue. Y retornamos ahora a la cuarta división del ego. La proyección, atención, subrayen, cuarta división del ego, la proyección de sí mismo desde la mente, lo cual tiene como resultado la fabricación del universo físico. Cuarta división, universo físico. Es la manifestación falsa de una fabricación basada en el sistema de pensamiento del ego. Es el efecto de ese sistema. Fabricación porque no es real, ni siquiera puede existir. Y dice, una vez más, atención mis niñas, la idea de separación o la idea de la separación se proyecta desde la mentalidad errada del hijo
en el intento de escapar y esconderse del Dios iracundo del ego y de su Espíritu Santo, el yo sé. ¿Se acuerdan que muchas veces el yo sé es Dios? Ese Dios iracundo, el Dios egoico. Observamos que en la creación o en la extensión, ojo, entre paréntesis o extensión, lo que Dios extendió se volvió como Él, compartiendo sus atributos. El mismo principio aplica a la proyección. Atención, el mismo principio aplica a la proyección. Es decir, lo que el ego proyecta comparte sus atributos. ¿Qué atributos tiene el ego? El miedo. Nada más. Y del miedo se bifurca en cantidad, pero es el miedo. Así pues, la proyección, atención, subrayamos, la proyección del pensamiento de separación, nacido de la culpa, da lugar a un mundo de separación basado en la culpa. Como dice el capítulo 18 del texto, esa fue la primera proyección del error, la separación al exterior. El mundo surgió para ocultarlo y se convirtió en la pantalla sobre la que se proyectó, la cual se interpuso entre la verdad y tú. Y está hablando del mundo físico, ok, mis niñas, mucha atención. Y dice aquí, el mundo físico entonces no es sino este pensamiento de separación en la mente proyectada al exterior. Esto va subrayado, mis niñas, porque es una definición de lo que es el mundo físico. Ese pensamiento de separación en la mente proyectada. Y dice, lo que observamos aquí es otro reflejo de la dinámica del ego de separación que discutimos ampliamente en el capítulo anterior, en el capítulo 2, donde vimos la tercera división y sus diferentes partes, ¿ok? Hemos visto, subrayamos, cómo el ego toma lo que es aparentemente inaceptable, que es la separación, y aterrador para sí mismo, y literalmente lo separa. Y de este modo fabrica un yo u objeto específico que se percibe, se experimenta y por consiguiente cree estar fuera de él. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Sí o no? Esa es la dinámica que opera en el ego. Y se experimenta como si estuviera fuera. Puesto que las ideas no abandonan su fuente, el principio central de la enseñanza de un curso de milagros, aquello hacia lo cual se separa, permanece aunado con aquello de lo cual se separó. Porque nada abandona su fuente, mis niñas, como hemos recalcado. De hecho, es idéntico a ello, aun cuando parezca ser de otra manera. Esto es hermoso. No hay manera de negarlo. Y por lo tanto, aquí, en lo que es ahora nuestra cuarta división, el sistema de pensamiento de la separación, el pecado, culpa y miedo, víctima y victimario, es separado y proyectado como un mundo que se cree real, ¿sí o no? E independientemente de la mente que lo origina. Personaje muy común, la víctima, ¿no? En verdad, sin embargo, este mundo no ha abandonado su fuente, que es la mente. No existe fuera de la mente. Y para replantear este importante punto, ojo, mis niñas, no es nada más que este sistema de pensamiento, de festinación y ataque. Ojo, dos puntos y subrayamos entrecomillado. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. Repito, dice Kenneth Wapnick, las ideas jamás abandonan su fuente. Si lo percibí, en mi mente es real. ¿Ok? Y dice, este término mundo en el curso significa el universo fenomenal, de fenómeno, completo y abarca no solo nuestras vidas físicas individuales y toda vida y no vida sobre la Tierra,
sino el sistema solar y todo sistema y galaxia más allá del nuestro. O sea, fíjense, mundo abarca todo lo que percibimos aparentemente dentro y fuera del mundo como tal. En un pasaje, amordazamiento poético, casi al final del texto, leemos acerca de la aparente majestad del cosmos y de la percibida gloria del mundo de la naturaleza, que dice, capítulo 29 del texto, a todo lo que parece eterno le llegará su fin. Las estrellas desaparecerán y la noche y el día dejarán de ser. Todas las cosas que van y vienen, la marea, las estaciones del año y las vidas de los hombres, todas las cosas que cambian con el tiempo y que florecen y se marchitan, se irán para no volver jamás. Lo eterno no se encuentra ahí donde el tiempo ha fijado un final para todo. Qué divino, hermoso. Esto tiene eco en la clarificación de términos en esta cristalina aseveración de la naturaleza ilusoria del mundo de la percepción en su totalidad. ¿Qué Nori, dice? perdón Dígame, que te dígame. interrumpa. Ya No, me perdí porque me sacó el internet. ¿En qué página están? no se preocupe, doña Leti. Página 55 hasta arriba. Página Ok. 55 hasta arriba, donde hay terminando la referencia del texto, Ajá. donde dice, esto tiene eco en la clarificación de Ah, términos. Ahí. ya. Muchas gracias. No, a usted, doña Leti. Entonces, esto tiene eco en la clarificación de términos, lo que acabamos de leer, de que lo eterno no puede ser parte del mundo, mis niñas. En esta cristalina aseveración de la naturaleza ilusoria del mundo de la percepción en su totalidad. ¿Qué dice? Clarificación de términos, la percepción, ¿ok? El mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo. Dios no lo creó, pues lo que Él crea tiene que ser tan eterno como Él. En el mundo que ves, no obstante, no hay nada que haya de perdurar para siempre. Algunas cosas durarán en el tiempo algo más que otras, pero llegará el momento en el que a todo lo visible le llegue su fin. Párrafo cuarto, oración 1. Finalmente, al discutir la percepción, el reino de la dualidad y la separación, Jesús hace la siguiente aseveración en el libro de ejercicios, que dice, la percepción no es un atributo de Dios. Ojo, mis niñas, mucha atención. El ámbito de Dios es el del conocimiento. En Dios no puedes ver. La percepción no tiene ninguna función en Dios y no existe. Lección 43. Debo añadir, dice Kenneth Wapnick también, para discutirse luego en Pocos eligen escuchar, que contrario a lo que creen muchos estudiantes de un curso de milagros, Jesús no quiere decir que Dios sí creó en realidad el mundo físico, pero que es solo el mundo que percibimos o percibimos erróneamente lo que es una ilusión. Los planteamientos en el curso, los cuales contienen la frase el mundo que ves, ojo, esta es una aclaración muy importante, como en el pasaje anterior, tomado de la clarificación de términos, subrayamos, no se refieren simplemente al mundo que percibimos a través de nuestra mentalidad errada, no. También es el arbolito lindo, el amanecer hermoso, la florecita, el animalito, sino más bien al hecho de que creamos ver en absoluto. Incluye todo, mis niñas. Hoy, en mi curso de la mañana, una de mis niñas me decía, ay, Noriko, imagínate que se me ocurrió decirle a mi mamá, que algo le platicó a su mamá, grandes rasgos, que algo va y le platica a su mamá y su mamá le dice, ay, es que Dios así lo quiso, algo así, mi niña, no me acuerdo muy bien. Y entonces mi niña le dice, ay, mamá, discúlpame, pero Dios no tiene nada que ver con el mundo. Dice, eso fue en noviembre, no me habla. No pasó año nuevo conmigo, no pasó, no le habla a la mamá. Le dije, ay, mi niña, es muy duro. Esto que acabamos de leer es muy fuerte, mis niñas. Y en ese momento, pues les comenté que toda esa información es para nosotros. Acuérdense,
porque a veces uno con muy buena intención va y quiere replicar argumentos del curso y es fuerte, es muy fuerte. Sí, o sea, es súper delicado porque obviamente todo se entiende de lo contrario, ¿no? Exacto, O sea, las personas entienden lo contrario. Digo, ¿cuántos años ya llevamos? Y hay cosas que que yo no sigo, cuenta. a lo mejor sin entender, obviamente, ¿no? O le doy una percepción diferente a lo que tú estás enseñando. Claro, Entonces, sí, está muy complicado el compartir esta información de lo que sea, total, ¿no? total. El Ujú. curso es para uno. Toda la Sí. información que maneja el curso es para ti, para hacer tu trabajo interior, personal, porque sí, a veces, insisto, uno lo hace de buena intención, quizá como para convencerte más. Y bueno, otra de mis niñas dijo algo muy cierto, que me encantó, es una de las niñas que tiene el curso muy, muy fresco, y dijo, bueno, lo que ella vio fue una proyección de su resistencia. Y sí es cierto, Claro. muy duro, también es muy duro. Entonces, es majestuoso toda esta enseñanza. Pero bueno, siempre para O uno hacia adentro. solamente que tome el curso, claro, o solamente como en el caso de con mi mamá, que Claro, obviamente, pues estamos súper conectadas en eso, ¿verdad, mamá? O claro, sea, yo cualquier cosa siempre, que luego claro. pues no pregunto o me quedo como reflexionando o así, luego le llamo y le digo, a ver, mamá, Ay, ¿qué entendiste cuando Nori dijo tal y tal y claro. tal? O de repente cuando yo necesito como que retomar o ese apoyo en esa guía, ya mi mamá pues ya me sabe como recordar como por dónde, ¿no? Y la Y que verdad es ahí, que eso pues sí es un privilegio. y fíjate, mi Meli hermosa, qué lindo ejemplo, porque ahí está el vivo ejemplo de lo que es la extensión. En un Mm, ejemplo proyecto, porque voy a ujú. generar resistencia, y en otro extiendo. Y en el caso de ustedes es muy lindo, porque imagínate, efectivamente, tú solo estás extendiendo a través de tu mamá a través de ustedes. Entonces, Ujú. efectivamente, ahí está el ejemplo. Y no Sí, hay, aquí no hay de que a veces sí, a veces no, es siempre. Muy bien, Meli, muchas gracias. claro, claro. No, gracias, Nori. Y entonces sigo leyendo. Al principio del libro de ejercicios, Jesús plantea este punto en el contexto de la relación entre nuestros pensamientos ilusorios y nuestra visión ilusoria. Mucha atención. Y dice, ¿no reconoces que los pensamientos que piensas, no son nada debido a que aparecen como imágenes? Piensas que los piensas y por eso piensas que los ves. Así es como se forjó tu manera de ver. Un poquito de lo que hablamos al principio. Esta es la función que le has atribuido a los ojos del cuerpo. ¿Y qué crees? Dice aquí, eso no es ver. Eso es fabricar imágenes. Maravilloso. Lección 15 del libro de ejercicios. Para plantear el problema una vez más, el universo físico en su totalidad, el mundo de la percepción y de la forma en su totalidad, es ilusorio, precisamente porque está fuera de la mente, ojo, con mayúscula, no dualista de Dios. Esto es muy duro, porque como Melissa bien dijo ahorita, todos crecemos con la idea de que, ay, mira qué lindo arbolito que creó Dios. Ay, gracias Dios por el agua. Gracias Dios por esto. Y medio me enojo cuando pasa algo que no me gusta. Pero siempre le estamos atribuyendo a Dios todo. Por eso es el yo sé, porque es la proyección pura. Pero resulta ser que Dios no tiene idea de algo que muere. Y una planta muere. Y una mascotita que amamos muere. Y el amanecer desaparece en el atardecer. Entonces, el, como dice Melissa, uno que lleva años estudiando esta madre, a veces nos cuesta comprenderlo. Imagínate que se lo das de zapotazo a tu mamá. Pues mi niña me decía, Norico, no me habla. No quiso pasar Navidad, no quiso pasar Año Nuevo conmigo, no me habla. Y dije, Dios mío santo. Claro, pero también ahí tenía el fondo, ¿no? Lo que proyectó ella en esa reacción de mamá. Bueno, seguimos, ya vamos a acabar. Sin considerar su aparente magnitud, el universo físico completo permanece idéntico, ojo, a la diminuta y alocada idea de separación. Recordamos el principio que no puede anunciarse lo suficiente a menudo.
Las ideas no abandonan su fuente. El mundo es la idea de separación a la cual se le ha dado forma. Ojo, ¿eh? Esto va subrayado. El mundo es la idea de separación a la cual yo le he dado forma y que en verdad no ha abandonado su origen en la mente, que es la separación, es lo falso, lo que no existe. Idea y fuente, efecto y causa, jamás se pueden separar en verdad. Aunque nuestras mentes tienen el poder para creer que de hecho se han separado realmente, porque es lo que nos acomoda, ¿no? Creer que se separaron. Así pues, paralelamente con las conclusiones de los físicos cuánticos, aquí mi libro dice cánticos, pero son cuánticos, ¿ok? Hay un error ahí de dedo. Jesús nos enseña en un curso de milagros, atención, subrayamos, que el interior y el exterior son uno. Lo que parece estar afuera es realmente uno con lo que está dentro. Tal como el maestro indio Krishnamurti consistentemente enseñó que de igual manera, ojo, el observador y el observado o lo observado son una sola cosa. Bueno, a la fecha la física cuántica enseña eso, mis niñas. Tú dejas de ver algo y ese algo desaparece. El curso lo expresa de este modo en el siguiente pasaje acerca de los pensamientos y sus efectos, que dice, el acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos, ya que causa y efecto no están nunca separados. Lección 19. En relación con nuestros mundos interno y externo, otra expresión para referirnos a los pensamientos y sus efectos, Jesús enseña tomado nuevamente del libro de ejercicios. Continuamos hoy desarrollando el tema de causa y efecto. La idea de hoy, he inventado el mundo que veo, al igual que las anteriores, ojo, es aplicable tanto a tu mundo interno como al externo. Esto es maravilloso, mis niñas, que en realidad son lo mismo. Y finalmente, en el contexto del mundo idea y del pensamiento fuente, leemos también en la parte 2 del libro de ejercicios. El mundo es una percepción falsa. Atención, mis niñas. Nació de un error y no ha abandonado su fuente. Persistirá mientras se siga abrigando el pensamiento que le dio vida. ¿Qué pensamiento le dio vida? La idea de separación, mis niñas. Mientras yo siga creyendo que afuera hay alguien, que alguien me hizo, que Dios está allá, quién sabe dónde, viendo a ver a qué hora me castiga, el mundo que veo seguirá siendo real para mí. Del mismo modo que el pensamiento básico, atención mis niñas, de separación es ilusorio, puesto que la unidad del cielo jamás puede ser otra cosa que no sea lo que es. Todo lo que procede de esta sola creencia tiene que compartir su misma naturaleza ilusoria. Tanto para llegar a la conclusión, mis niñas, de que si viene desde el miedo, va a traer efectos de miedo. Nada abandona su fuente. Tiene que quedar clarísimo. Cualquier aspecto de la ilusión es tan irreal como el otro. Yo no puedo creer que el arbolito lindo y hermoso, ese sí lo creo Dios, pero la muerte y la injusticia, esa no la creo Dios. Eso es muy duro. Repito y subrayamos fuerte, cualquier aspecto de la ilusión es tan irreal como el otro. Por eso el recuérdame, recuérdame, recuérdame. También es cuando estoy volando en jet privado hacia Santorini con un hombre hermoso al lado y mi Louis Vuitton. También, porque también eso es parte de la ilusión, mis niñas. En el contexto de una discusión sobre la enfermedad y la curación, Jesús escribe lo siguiente en el manual para el maestro. El pasaje, notarás, refleja el primer principio de los milagros. No hay grados de dificultad en los milagros. Texto 1, capítulo 1, sección 1, oración 1, puro 1, que contrarresta, atención, la primera ley del caos del ego. ¿Qué dice esa primera ley del caos? Que hay jerarquías.
que hay cosas importantes. Oye, no es lo mismo un cáncer que una gripa. No es lo mismo que me roben 100,000 pesos a que me roben 2 millones, ¿no? La primera ley del caos del ego, claro que hay jerarquías en las ilusiones. Capítulo 23 del texto, sección segunda. Y dice, retornaremos a este principio en el capítulo 4. Pinta interesante ese capítulo 4 que tanto dice Kenneth Wapnick. Manual para el maestro, no puede haber grados de dificultad en la curación por el simple hecho de que toda enfermedad es una ilusión. Este también es otro tema muy ríspido. O sea, tú llegas con alguien, tomando el ejemplo de mi niña, a decirle a alguien que tiene un cáncer terminal fuerte, no, cualquier enfermedad es una ilusión, pues claro que te va a dejar de hablar, ¿no? Te va a decir, pues, ¿qué le pasa? Pero son temas que hay que trabajarlos uno mismo. Y solita la vida te va a llevar a la extensión de esa situación. Y pregunta, ¿sería acaso más difícil desvanecer la creencia que tiene un demente en una alucinación mayor que la que tiene de una más pequeña? Pues claro que no, mis niñas, claro que no. Esta es muy buena analogía, esta pregunta. ¿Podría reconocer más rápidamente la irrealidad de una voz estridente, ojo, que la de una voz agradable? Pues claro que no. ¿Desecharía más fácilmente una orden para que mate que se le pide con un susurro que una que se le pide a gritos? Un poquito también lo que decía mi Alicia hace ratito. ¿Y afectaría el número de tratantes que tienen los diablos que él ve la credibilidad de estos en su percepción? Claro que no. Ojo, su mente ha calificado todas estas ilusiones de reales. No importa cuántos diablos, cuánta fuerza tenga la voz, no importa, para mí son reales y por lo tanto son reales. Las acepté, las adopté, me las compré, para mí son reales. Cuando se da cuenta de que no son más que ilusiones, sin importar el nivel de voz, el tipo de diablos, la circunstancia, desaparece. Sí queda claro, esto es hermoso. Por eso a la ilusión hay que ponerla justa en su dimensión. Manual para el maestro, pregunta 8. Así pues, y con esto cerramos, mis niñas, atención. Así pues, la aparente, subrayamos, magnitud del error o falsa creencia es irrelevante. Ay, ánimas, que esto nos entre ya en la cabeza. La forma, lo gradual, la jerarquía, dice aquí la magnitud, es irrelevante. Estoy en ilusión. ¿Qué más da? ¿A poco, mis niñas? En el sueño sí, pero ya aquí despiertas. ¿Tiene diferencia que me esté persiguiendo mientras duermo un perro rabioso que un jaguar? Ninguna. Es un sueño. Y a eso se refiere esta parte. Un monstruo, mira, aquí viene. Un monstruo en un sueño es tan ilusorio como una hormiga en el mismo sueño. 1 por 0 es lo mismo que 1000 por 0. Una ilusión es una ilusión, es una ilusión. Para parafrasear a Gertrude Stein. Una ilusión es una ilusión, es una ilusión. ¿Quién es Gertrude Stein? Es una escritora y yo leí un poquito, me puse a investigar, y es que ella pone, ella en una cosa que ella escribe, pone, escribir es escribir, es escribir, es escribir. Con eso se van de tarea mis niñas. Una ilusión es una ilusión, es una ilusión. Es como por si no lo entendiste a la primera, pues a ver si a la segunda te queda clara, pero no importa, mis niñas, la magnitud en cómo se presente la ilusión. Es una ilusión. Y eso me obliga a no negarla, pero a ponerla en su justa dimensión, para que yo desde ahí la extienda, la abrace y se desaparezca, porque una ilusión no tiene fundamento, es irreal por la fuente, por razón de donde proviene. Preguntas, mis niñas, dudas. Muchas. Ay, sí, doña Leti, voy a venir a creer que usted tenga dudas. No, Muchas dudas. no, claro.
Aquí lo desafiante es aplicarlo en la experiencia, porque la lectura es muy linda, la teoría es preciosa, hasta te inspiras cuando la lees. Aquí lo desafiante es bajar todo esto y aplicarlo en el hijo, en el marido, en el novio, en la nuera, en el jefe, en la vecina. Pero es ahí donde yo me hago a un lado y le entrego al espíritu para que me ayude a aplicar esto. Ok, mis niñas hermosas, practiquen, lean, no dejen el curso, acuérdense el cursito, ahí lo tengo a la mano, lo abro de repente, leo mi lección, siempre practico, no nada más los jueves en la noche leo mi curso, que yo sé que no es así con ustedes, yo sé, Meli, escucha a Pellicer, mi Alicia, bueno, ni se diga, esa está pero en todo, doña Leti igual, y bueno, ya ven la página 60, entonces, practicar, practicar, practicar. Es lo único que nos va a garantizar que un día verdaderamente llevemos a cabo este sistema de manera automática, como lo que realmente es parte de nuestro ser. Mis niñas hermosas, las amo. Una disculpa Gracias, Mori. porque me dice Alicia que llegué tarde. No, venía yo arrasando. Nunca, jamás. El curso así siempre. Si a veces no les mando mensajito, no es porque no vaya a ver ni mucho menos. Quizá estoy apurado, vengo manejando y no se me facilita, pero aquí todos los jueves a las 7, mis niñas, 7:30, nos vemos. Las amo, muchísimas gracias. Hagan un excelente fin. Cenen rico. ¡Mua! Descansen. Igualmente, buenas noches a todas. Gracias, Mori. Gracias, A usted, Nori. doña Leti, gracias a usted. Gracias, bye, Alicia. Bye, Bye bye. a todas. Bye, bye, mis niñas. Todos. Bye.